Pues bien, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado, mediador profesional y redactor jefe de la revista Economics and Juris. En nombre de la revista, un martes más, en este caso estamos ante un horario poco habitual, ¿no? En este horario de por la tarde, siempre estamos por la mañana, pues le damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar celebrado para la tarde de hoy y les agradecemos como siempre vuestra presencia y fidelidad. Si nuestra revista no para casi de crecer por horas, se debe a vuestra apuesta por nosotros como medio jurídico de referencia. Asimismo, por supuesto, queremos dar una forma especial y calurosa una bienvenida a todos aquellos compañeros, miembros y clientes de la firma del Grupo Paradel y de Dentons. Asimismo, y sin tiempo que perder y con el permiso de nuestros ponentes, paso a poner en contexto la formación de hoy. Si partimos de la definición de competencia desleal establecida en el artículo 4 de la Ley 1/1991 de 10 de enero de competencia desleal, podremos señalar que esta abarca cualquier comportamiento contrario a la buena fe que se realice por parte de empresas o profesionales realizados en el mercado con fines concurrenciales destinados a promover o asegurar la difusión en el mismo, en el mercado, de las prestaciones de servicios propias o un tercero. Si nos centramos en el ámbito laboral, esto se traduce a cualquier comportamiento contrario a la buena fe contractual que realice un empleado, un trabajador, para promover la difusión en el mercado de prestaciones de servicios propios, incluso de un tercero, independientemente de si al final se llega o no a consumar. Interrogantes que se pueden plantear, pero ¿cuándo se aplica la obligación de no competencia? ¿Durante o tras ser extinguido el contrato? ¿Qué ocurre si contrato un empleado que tiene un pacto de no competencia? En la otra cara de la moneda, ¿cómo puedo evitar que un empleado compita? ¿Cómo puedo averiguar a sí mismo que el empleado está compitiendo? ¿Qué puedo hacer si descubro como empresario que el empleado está compitiendo? ¿Qué medios de prueba, en su caso, puedo obtener para acreditar delante de un juez que el trabajador está compitiendo ilegítimamente? Pues bien, bajo este escenario plagado de interrogantes, hoy contamos con dos voces más que autorizadas. En primer término, Juan Alonso Berberena, es cónsul del Departamento de Derecho Laboral de Dentons en Madrid. Bienvenido, Juan Alonso. El mismo se incorporó al despacho en 2010, habiendo trabajado previamente para varios despachos de abogados internacionales. Juan Alonso tiene más de 16 años de experiencia asesorando en derecho laboral a compañías nacionales e internacionales, en materia, obviamente, de su especialización. Asimismo, Juan Alonso interviene en procedimientos judiciales y extrajudiciales y negociaciones colectivas. Asimismo, en segundo lugar, queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Fernando Dombriz Sanz, director del desarrollo de negocio del Grupo Paradel. Bienvenido, Fernando. Colegiado como abogado desde hace más de 25 años, su experiencia profesional siempre ha estado ligada a la prestación de servicios para despachos de abogados. Dombriz Sanz ha dirigido delegaciones comerciales en las principales editoriales jurídicas de nuestro país. Asimismo, desde el año 2012 es el director, como adelantamos, del desarrollo de negocio del Grupo Paradel, empresa líder en investigación corporativa y forensic tecnológico. Por último, antes de darle la palabra a nuestros ponentes, yo sé que esto aburre y que no debería extenderme en muchas ocasiones. Aspectos técnicos y organizativos a tener presentes. Tenemos aquí aproximadamente, son las 4:30, nos alargaremos quizás hasta las 5:30, quizás hasta las 6. Os invitamos desde ya a dejar vuestras posibles consultas y preguntas vía chat. Yo seré el que se las vaya trasladando a Juan Alonso y a Fernando. Hemos pactado previamente que quizás si va al hilo del propio asunto que están tratando durante la sesión, seré yo el que le interrumpa y lo abordaremos sobre la marcha, si no, al final, a modo de coloquio, podremos abordar todas esas posibles consultas y dudas que se den. Asimismo, dejaré el programa del presente webinar vía chat para que nos ubiquemos durante la sesión. Y por último, como siempre, en el caso de que se tengan que marchar previamente, no se preocupen porque les informamos que la presente sesión está siendo grabada y que próximamente la subiremos a nuestra pestaña habitual en Hemeroteca Webinar. Asimismo, le haremos llegar el presente vídeo a los compañeros de Dentons y del Grupo Paradel. Nada más, espero no haberme extendido, disculpadme este impasse necesario que hay que hacer antes de la sesión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes hoy, bienvenidos a los compañeros, en especial a los compañeros del Grupo Paradel y de Dentons, Juan Alonso, Fernando, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Muchas gracias a Economics and Juris por la invitación. Y si os parece, pues voy a empezar yo un poco con lo que es la competencia laboral desde el punto de vista del derecho laboral.
La idea es presentar este seminario, este webinar, abarcando dos perspectivas fundamentales. Primero, los fundamentos jurídicos de la competencia laboral, desde la óptica del derecho laboral, y la segunda sería la práctica forense como un apoyo esencial para defender los fundamentos jurídicos, que ahí Fernando es quien va a llevar la voz cantante. La idea es tratar de hacer, en la medida de lo posible, y sabiendo lo que es un webinar, una presentación donde no estemos citando continuamente jurisprudencia, sino que sea algo más dinámico y práctico. Y ya sin más preámbulos, pues comenzaría diciendo que se entiende por competencia desleal, que ya ha apuntado Javier unas definiciones perfectas, tanto en el ámbito mercantil como en el ámbito del derecho laboral. A este respecto, simplemente apuntar como definición complementaria que el concepto mercantil, como bien ha dicho Javier, se basa en la ley de competencia desleal y pudiera resumirse como aquellas prácticas que, faltando a la buena fe, y este es un concepto fundamental, tratan de alterar ilícitamente los comportamientos en el mercado de consumidores y usuarios. Esto se ha traducido al terreno laboral, que es mi terreno, diciendo que pudieran ser aquellas acciones u omisiones usadas, insisto, con mala fe, para obtener una ventaja sobre los competidores de manera deshonesta, otro requisito fundamental, y esto incluye, entre otras prácticas, la captación de trabajadores. ¿Qué intereses son los que se deben proteger dentro del ámbito de la competencia desleal? Primero, los intereses de los empresarios, que sería el posicionamiento de una empresa en el mercado frente a sus competidores. Y, por tanto, dentro de ese posicionamiento, el traspaso de información, de clientes, de know-how que pudieran pues, hacer daño a la empresa a la hora de posicionarse en el mercado. Y luego están los intereses laborales. ¿Y cuáles son los intereses laborales? Los de los trabajadores. Fundamentalmente el derecho al trabajo, que como sabéis está reconocido en la Constitución española. Pues bien, el hecho de incorporar cláusulas que limiten el derecho al trabajo, como pudieran ser cláusulas de no competencia o, hablaremos después brevemente, de exclusividad, limitan el derecho al trabajo y por ello tienen que tener una regulación específica. ¿Cómo se protegen dichos intereses? Pues diríamos que existen dos tipos de posibilidades. Una acción preventiva y disuasoria para los empleados. ¿Cómo se logra esta primera acción preventiva? A través de la política de empresa y de las cláusulas contractuales. ¿Qué debería contener una política de empresa en este marco? Evidentemente, un primer apartado que sería hablar de la competencia desleal. ¿Cuándo se produce? ¿Qué tipos de acciones pueden ser sancionadas? Incluir también un protocolo interno, donde cual el trabajador pueda tener contacto con el empresario y decirle, oiga, mire, yo, sobre todo cuando se va a empezar a trabajar con una empresa de la competencia, abiertamente le digo que querría trabajar con esta empresa. Bueno, pues cómo se tiene que actuar. E igualmente, un sistema de denuncias internas, normalmente anónimo, por si algún empleado de pronto ve que hay indicios de que un compañero está trabajando para la competencia. Otro aspecto importante dentro de estas políticas de empresa, también ligado a la competencia desleal, sería la monitorización de las herramientas de trabajo, la monitorización de los ordenadores, de las tablets, de los teléfonos, y esto tiene que crear una política especial que, como explicará Fernando posteriormente, es fundamental a la hora de encontrar pruebas que puedan llevar a, pues valga la redundancia, probar que existe una competencia desleal por parte de algún empleado. Y otro pilar que pudiera tener la política de empresa es la confidencialidad. Confidencialidad puesto que, como veremos, se trata de tratar de proteger secretos industriales, formas de trabajo, formas de negocio de la empresa que no deberían salir del ámbito de la misma. Esa sería la primera acción preventiva y disuasoria de un trabajador. ¿Cuál sería la segunda? Las cláusulas contractuales. Y aquí, sobre todo, nos centraremos en dos aspectos. La posibilidad de comunicar al empresario, oiga, yo voy a competir, o mi intención es competir, y ahí está el consentimiento. Y la segunda, la redacción de una cláusula específica para prevenir la no competencia postcontractual, que a ello nos dedicaremos posteriormente. Esa es la acción preventiva. ¿Cuál sería la acción reactiva? La acción reactiva es, una vez que se ha encontrado
indicios y pruebas de que existe una competencia desleal por parte de algún trabajador, la posibilidad de sancionarle o despedirle. Y eso conlleva, como explicará Fernando, el reunir un elenco de pruebas tanto para la redacción de la carta de sanción o despido, y es importantísimo, como solemos decir nosotros a nuestros clientes, que cada frase que se incluya esté soportada por una prueba, como posteriormente, en caso de que el empleado impugne dicha decisión empresarial, pues poder ir a juicio y tener los suficientes documentos de prueba para poder acreditar lo que se indica en la carta de sanción o de despido. ¿Cuáles serían las acciones de competencia desleal? Pues, como bien ha dicho Javier al principio, hay dos posibilidades: durante la relación laboral o tras la relación laboral. ¿Cuál es la regulación? Muy brevemente. Hay que distinguir entre las relaciones laborales ordinarias y las de alta dirección. Un breve apunte. ¿Qué es un alto directivo? Es un empleado que tiene poder inherente para dirigir la compañía en todos sus ámbitos, es decir, pues por ejemplo, operacional, de ventas, marketing, recursos humanos, con plena autonomía y funcionalidad, solo limitado a las instrucciones del órgano de administración de la compañía, es decir, un consejo de administración o los administradores, y a los que tiene que reportar. Esto es importante para dirigir estos dos tipos de figuras. Y en virtud de ello, pese a que hay muchas cosas que son comunes dentro del ámbito de la competencia desleal durante y tras la relación laboral, es cierto que hay algunas pequeñas diferencias que diremos. Entonces, durante la relación laboral, la regulación de las relaciones ordinarias aparece en el artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores y recoge dos conceptos fundamentales: competencia desleal y exclusividad. Mientras que en la alta dirección, que está regulado en el artículo 8.1 del Real Decreto 1382-1985, lo que se trata fundamentalmente es: 1, la prohibición general de trabajar para otras empresas, que es la exclusividad, y 2, se dice que salvo autorización notoria, es decir, que lo conozca la compañía o indicada en el contrato. Esto nos lleva a distinguir dos figuras: la competencia desleal y la exclusividad, contra lo que sería la pluriactividad y el pluriempleo. Pluriactividad, la posibilidad de trabajar para varias empresas como autónomo, y pluriempleo, la posibilidad de trabajar para varias empresas como trabajador. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué limita la competencia desleal? La competencia desleal limita el que se pueda trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, pluriactividad o pluriempleo, para una entidad competidora del sector. Mientras que la exclusividad lo que prohíbe es trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena para cualquier empresa independientemente del sector. ¿Por qué se suele poner la exclusividad? Pues francamente, como está permitido en España la pluriactividad y el pluriempleo, para evitar que trabajadores lleguen agotados a prestar servicios para la empresa porque lleven trabajando para otros empresarios pues un número de horas determinadas a lo largo del día. La exclusividad, como apunte, tiene que estar retribuida al menos con un 10% del salario bruto anual del trabajador. ¿Cuáles son las características de la competencia desleal durante la relación laboral? Lo primero, hay que decir que afecta a cualquier posición, a cualquier cargo. La segunda, que es intrínseco en la relación laboral. Es decir, aquí lo que se trata de defender es que no exista una mala fe contractual que lleve a una vulneración del deber de lealtad para con la empresa. La tercera característica sería que deben de estar o deben ser actividades dentro del mismo sector industrial y trabajos concurrentes, los cuales se nos puede dar la tesitura de decir, bueno, ¿y qué pasa con una persona, por ejemplo, que trabaja en un sector inmobiliario vendiendo casas, pero también trabaja en una empresa de la competencia, pero realizando tareas de contable? ¿Sería competencia desleal? Pues habría que analizar, y eso se encargaría la práctica forense, acerca de si puede haber contacto con clientes, si puede haber contacto con el público, si puede ir traspasando secretos y prácticas de la primera empresa hacia la segunda, etc. Otro elemento fundamental de la competencia desleal durante la relación laboral sería el consentimiento expreso o tácito, como hemos hablado antes. Es decir, oiga, yo voy a firmar un contrato con usted,
pero le indico que tengo un negocio por mi cuenta que pudiera ser competencia desleal. ¿Me autoriza a seguir trabajando o no? Un cuarto elemento sería cuando, o bien, si la competencia desleal tiene que darse de forma continuada o valdría una acción esporádica. Y aquí hay duplicidad de jurisprudencia, es decir, hay que evaluar exactamente el caso concreto porque a veces con una mera acción esporádica valdría para hacer un daño irreversible a la compañía por la cual se está trabajando. Y, por otra parte, habría que ver si simplemente con esa acción esporádica no se ha causado ningún daño. Y lo mismo ocurre con otro de los elementos, que es la intención de competir. Es decir, solamente con una intención de competir sería una práctica de competencia desleal, pues habría que analizar concretamente el supuesto para ver si solamente valdría con ello o, como indica algún sector de la jurisprudencia, es necesario que se materialice esa competencia desleal para que pueda ser objeto de sanción. La prohibición también, como otra de las características, debe abarcar todos los periodos de la relación laboral, incluso si no se está prestando servicios. Es decir, usted, mientras esté de vacaciones, días festivos, días libres, etcétera, sigue con su obligación de no competir porque es intrínseca a la relación laboral durante el transcurso de la misma. Como hemos dicho antes, la consecuencia de incumplir las acciones de competencia desleal es sanciones o bien, en última instancia, el despido. ¿Cuáles son los casos más comunes durante la competencia desleal? El desvío de clientes, la creación de empresas competidoras, la competencia desleal durante las bajas, que son temas que se ocupan fundamentalmente o que necesitamos prueba los abogados fundamentalmente de la práctica forense y que Fernando os hablará también sobre casos relativos a estas circunstancias. Algunas circunstancias particulares derivadas de algunas consultas que nos han hecho pues, los clientes. La primera podría ser, ¿puedo trabajar para la competencia mientras mi contrato está suspendido? Aquí la respuesta sería rotunda, no, la relación laboral sí mantiene en vigor. El contrato estará suspendido, pero usted sigue con su relación laboral. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, dado la última moda, si yo estoy en ERTE? En ERTE tampoco podría usted trabajar para la competencia. Ahora bien, el consentimiento es fundamental. Si usted me declara que durante que usted en ERTE está trabajando para la competencia y nosotros se lo utilizamos, podrá hacer esto. Y lo mismo ocurre con la incapacidad temporal, pero ojo, con la incapacidad temporal tenemos que partir de la premisa básica, el que está en incapacidad temporal no puede trabajar. Si por algún resquicio de la incapacidad temporal pudiera estar prestando servicios de alguna manera para otra empresa, en ese caso tampoco sería admisible siempre y cuando no fuera autorizado por la empresa. Y aquí hay que tener en cuenta otro factor importante. Cuidado si se está trabajando para otra empresa, incluso hasta si no es de la competencia, con que la empresa originaria no pudiera decir que el trabajador está retrasando la recuperación para su rehabilitación y poder comenzar a trabajar de nuevo. Otra consulta que se nos suele hacer bastante a menudo es si puedo trabajar para competidores cuando estoy en excedencia. Y nuevamente la respuesta es no, salvo que exista un pacto por escrito. ¿Y qué ocurre si trabajas? Bueno, pues si tenemos suficientes pruebas para acreditar que has estado trabajando para la competencia, evidentemente podría la empresa demandar o extinguir el contrato e incluso sancionar o despedir al trabajador. La segunda parte de la no competencia sería la extinción de la relación laboral. Es decir, una vez que se va a extinguir la relación laboral, ¿es posible que yo limite el derecho a trabajar? La respuesta es sí. Así, en el Estatuto de los Trabajadores, también en el artículo 21, pero esta vez en el párrafo 2, y en el Real Decreto de Alta Dirección, se estipulan cuáles son las características básicas que deben de existir para limitar las acciones de competencia desleal postcontractual. Y aquí vemos como el primer factor y el más importante, bueno, me he saltado algunas transparencias. El primer factor que sería de competencia desleal tras la extinción de la relación laboral sería el interés industrial y los efectos de su inexistencia en el momento de extinguir la relación laboral.
Es decir, lo que se quiere aquí proteger es el interés industrial de la empresa. ¿Cómo? Por los conocimientos y know-how que pueda tener el trabajador, por los contactos con clientes y proveedores, por la reputación del trabajador en el sector o por la capacidad de atraer trabajadores, que es lo que nos hemos referido al principio de la presentación como la captación de trabajadores que está dentro del elenco de la no competencia. Y todo esto ligado a las medidas de confidencialidad. Ese sería el primer elemento. El segundo es la compensación. La acción de competencia desleal tras la relación laboral tiene que estar compensada. ¿Cómo? El Estatuto de los Trabajadores dice que tiene que estar adecuadamente compensada. ¿Y qué es adecuadamente? Pues ahí tendríamos que recurrir ya a lo que dice la jurisprudencia. Y la jurisprudencia en este aspecto nos dice hay que tener en cuenta cuál es el límite que se pone al derecho al trabajo. ¿Y cómo? Viendo el ámbito geográfico, subjetivo, objetivo y temporal. Es decir, no es lo mismo que se diga que una persona no puede trabajar para ningún competidor del mundo pues eso, a nivel global, y durante 2 años que se diga, bueno, usted no podrá trabajar para estas empresas dentro de España y por un periodo máximo de 6 meses. ¿Cómo se debe retribuir la competencia desleal tras la relación laboral? La jurisprudencia dice que como mínimo se debe pagar entre un 50 o un 60% de la retribución fija del empleado, incluidas pagas extras. Como veremos posteriormente, si no se incluye en el contrato una cláusula de compensación, la cláusula será radicalmente nula y la consecuencia es que el trabajador podrá competir sin recibir ningún tipo de compensación. Un aspecto importante a la hora de redactar la cláusula de no competencia tras la relación laboral dentro de materia de compensación. Es posible que el empresario, si el trabajador incumple la cláusula, quiera recuperar el dinero que evidentemente le ha pagado. Esto debe estar por escrito y debe constar en la cláusula. Y asimismo, es posible que, además de esa compensación, exija daños y perjuicios. Los daños y perjuicios tienen que ser equitativos, equilibrados entre las partes. Esto es lo que viene a decir la jurisprudencia. Y tienen que estar delimitados y cuantificados. Aquí llegamos a un problema y es que desde el punto de vista práctico, muchas sentencias han dicho, mire, no, la penalidad por incumplir la no competencia desleal es simplemente devolver el importe de la cuantía recibida. Y no vamos a extendernos sobre más daños y perjuicios contra el trabajador, salvo casos que sean muy flagrantes. Otro de los elementos sería la importancia del consentimiento, que de esto ya hemos hablado anteriormente, cuando hemos estado tratando el tema de la competencia desleal durante la relación laboral. Un quinto elemento, diría yo, un cuarto, sería la duración. ¿Cuánto puede durar una competencia desleal tras el contrato, tras la relación laboral? La duración máxima para los trabajadores ordinarios es de 2 años para los técnicos y 6 meses para el resto de empleados. Y en la alta dirección, máximo 2 años. Y ya el último requisito es la forma escrita. Es decir, siempre tiene que constar escrito en el contrato de trabajo. No es como la competencia desleal durante la relación laboral, que no es necesario que se escriba en el contrato, salvo, como hemos dicho, la importancia del consentimiento. En este caso sí que es necesario y si no aparece en el contrato no se podrá aplicar. Es más, si los elementos que aparecen en la cláusula no son los requisitos que hemos citado, la cláusula podría ser nula. Algunos casos particulares que pudiéramos citar brevemente y como hemos dicho, es las consultas habituales que muchos de los clientes nos suelen hacer. ¿Qué sucede si se contrata un trabajador que tiene firmada una cláusula de competencia desleal con su anterior empleador? En este caso, el empleador antiguo, obviamente, podrá, siempre y cuando haya creado o haya estipulado una cláusula de no competencia desleal tras la extinción del contrato, reclamar al trabajador no solo la compensación que hemos visto, sino además posiblemente los daños y perjuicios. Pero es que además incluso cabría la posibilidad, depende de si se ha producido un traspaso de clientes,
si se ha producido una captación de trabajadores, si se tiene pruebas de que se ha causado un daño irreparable en el mercado a la empresa de origen, podría ir contra la empresa. Por ello es fundamental, en el momento que se redacte el contrato de trabajo, poner una cláusula de ausencia de limitaciones, es decir, que el trabajador no tiene ninguna cláusula de no competencia postcontractual, no está sujeto a ningún pacto especial de pluriempleo, pluriactividad, etcétera, etcétera. Y si el trabajador está bajo esos pactos y no lo dice, se podrá extinguir el contrato por causas válidamente consignadas en el contrato. Otra pregunta que nos suele llegar es, bueno, sí, ¿y qué pasa si yo le despido al trabajador o si el trabajador se va? ¿Siempre es válida la cláusula de competencia, de no competencia postcontractual? La respuesta es sí. La cláusula de no competencia postcontractual no está ligada a la causa de extinción del contrato. Tanto si se produce un despido procedente como improcedente, tanto si el contrato se extingue durante el periodo de prueba o si se causa baja voluntaria, etc. Un supuesto especial que sería la excepción que marca la regla. ¿Qué pasa con la incapacidad permanente y la muerte del trabajador? Porque si yo tengo una cláusula firmada de no competencia postcontractual y el día de mañana yo tengo una incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, no puedo trabajar o, desgraciadamente, fallece el trabajador, ¿qué pasa con esa cláusula? Bueno, pues se podría aplicar, basándonos en el Código Civil, la teoría de la imposibilidad sobrevenida. ¿Por qué? Pues porque se trata de una obligación intuitu personae, es decir, es solo del trabajador, que va a ser de imposible cumplimiento y que encima no es por culpa del trabajador, sino por una causa ajena, imprevisible y que es irresistible. Entonces, ello puede ocasionar que, evidentemente, la cláusula no se aplique, pero ¿qué pasa si se ha abonado una compensación, por ejemplo, durante el contrato? Es decir, en la cláusula de no competencia postcontractual se dice al trabajador se le abonará la compensación durante todo el contrato. Bueno, pues en este caso habría la posibilidad de reclamar al trabajador o a sus herederos dicha compensación, porque si no sería un enriquecimiento injusto por una obligación que nunca se ha llegado a consumar. Otra cuestión que se nos suele plantear es, bueno, yo he puesto una cláusula de no competencia postcontractual como empresa que soy, pero me doy cuenta que he fichado a este trabajador, que lo voy a tener que extinguir su contrato y que realmente el daño que me puede causar en la competencia es nulo, con lo cual quiero quitarla unilateralmente. ¿Puedo? La respuesta es tajante, no. El Código Civil nos dice muy claramente que las obligaciones no pueden quedar al arbitrio de una sola de las partes. Por tanto, el modo de que esta cláusula sea inaplicable sería llegar a un acuerdo con el trabajador y dejarla de aplicar. ¿Es posible llegar a un acuerdo? Sí. ¿Qué puede pasar? Pues dependiendo de la posición del trabajador, si ve que tiene perspectivas de trabajar en el futuro para una empresa competidora o prefiere durante ese tiempo ir recibiendo la compensación o quedarse con la compensación ya recibida. Otro tema que se nos suele plantear es ¿y qué pasa si la empresa incumple con el pago o ha abonado una cuantía menor? Es decir, imaginaros, por ejemplo, que llega la extinción del contrato, en el contrato está pactado que tras la extinción se le pagará la compensación, que esta compensación se pueda pagar en un tramo o en varios tramos según acuerdo entre las partes y la empresa dice, pues no voy a pagar nada, me da igual porque el trabajador si compite, pues no es lo mismo. El trabajador tendría la posibilidad de hacer una reclamación de cantidad contra la empresa en la cual pudiera exigir el pago de esta cuantía. Y si dicha cuantía se ha abonado a lo largo del contrato, pero se le ha abonado una cuantía menor, aquí hay que tener en cuenta que existe un riesgo, y es decir, cuando se pacta que la compensación por no competencia postcontractual se abone durante la relación laboral, se corre el riesgo de que se pague de más o de menos. Normalmente, lo que se suele hacer para hacer una medida equitativa es decir, en la cláusula del contrato, nosotros le vamos a pagar esta compensación durante X tiempo y al final del contrato se regularizarán los pagos. Bien, pero ¿y qué sucede si se ha abonado esa cuantía menor?
¿Se puede el trabajador reclamar porque no le han pagado hasta llegar a lo que es la compensación adecuada? Sí, nuevamente mediante una reclamación de cantidad. Pero ojo con la reclamación de cantidad. Lo que se impugna no es la validez de la cláusula, sino el impago de la misma. Porque si se impugna la validez de la cláusula, el trabajador puede salirse con la salida fácil para él que pudiera ser de, bueno, pues la cláusula es nula y puedo competir. Ojo, sí, la cláusula es nula, pero todo lo que has recibido ya lo estás devolviendo. Entonces, cuidado con este tipo de reclamaciones. Hay otras consultas que se nos hacen sobre si, oye, yo puedo pactar una indemnización que englobe el pacto de no competencia desleal y la compensación. La respuesta es no, son cosas diferentes. Si bien está claro que dependiendo de la situación, imaginemos por ejemplo una persona que tiene un blindaje extintivo, siempre se puede decir usted recibirá este blindaje extintivo que siempre será superior a la indemnización legal más una compensación adicional. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La indemnización hasta el límite legal es exenta de impuestos y, por supuesto, no cotiza. Pero el pacto de no competencia desleal, la compensación, tributa y cotiza. Esto quiere decir que si se abona la compensación durante el contrato de trabajo, nos encontraríamos en la tesitura de que bueno, habría que hacer las retenciones a fiscales y las deducciones a la seguridad social durante la relación laboral. Si por casualidad no se abona durante el contrato y se abona al final, habría que hacer también las retenciones fiscales y las deducciones a la seguridad social, incluso las deducciones a la seguridad social, prorratearlas en el tiempo mediante cotización complementaria. ¿Qué pasa normalmente desde el punto de vista práctico? Los trabajadores que suelen tener estas cláusulas suelen estar topados en seguridad social. Y esto nos lleva a una última disquisición, y es, ¿qué pasa si yo no quiero o tengo dudas sobre si necesito poner una cláusula de no competencia postcontractual a ciertos trabajadores? Aquí hay que tener en cuenta el tema de la compensación. Es decir, a ver si se va a poner una cláusula de competencia postcontractual a un trabajador que en el futuro nunca va a causar un perjuicio para la empresa. Hay que optar por una fórmula coherente y únicamente emplear esta fórmula para aquellos que verdaderamente exista un riesgo de competir. Y básicamente esto es las ideas que yo tenía en la cabeza y yo no sé si hay preguntas o lo dejaríamos para el final. Tenemos alguna pregunta, no sé si preferís que se la plantee ahora y así nos tomamos una especie de descanso y después retomamos con Fernando, ¿os parece? Perfecto. Genial, pues tengo un par de preguntas vía chat. Yo aún así me he apuntado aquí bastantes supuestos prácticos, aunque el compañero ponente nos ha alumbrado en relación a un montón de ellos, pero aún así priorizo las preguntas que tenemos vía chat. Aún así, si no me escuchas bien, pues las replanteo, ¿vale? No hay ningún problema. Juan Alonso nos pregunta, Roberto, se está hablando de la relación laboral del trabajador con la empresa, pero hay una singularidad, como son los contratos mercantiles con los trabajadores, por ejemplo, con los comerciales, con contratos que no siempre es por escrito y que terminan montando su empresa, ¿no? Y llevándose incluso así muchas veces a algún cliente o incluso algún trabajador. La pregunta es, ¿qué extremos específicos hay que tener en cuenta en este tipo de vínculo contractual, mercantil y verbal? Realiza el apunte con este trabajador. Esa es la pregunta de Roberto. Bien, lo primero que hay que decir es que, claro, estamos hablando de relaciones mercantiles, ya se está fuera del ámbito de relación laboral. Teniendo en cuenta esto, en cuanto a una relación mercantil, no existen las reglas que aparecen evidentemente en el Estatuto de los Trabajadores. No serían aplicables y, por tanto, la posibilidad de competir sería o bien establecerla en un contrato donde no hay límites, y un ejemplo de ello podría ser no solo el autónomo, sino imaginaros, por ejemplo, cuando se está vendiendo una empresa al accionista, dices, oiga, y usted no va a competir en el futuro conmigo. Entonces no hay límite de tiempo, no hay que pagar ninguna cantidad obligatoriamente, aunque se suele aconsejar pagar algo
por sobre todo en lo que el caso que he encontrado de compraventa de empresas. Si es un autónomo, bueno, pues simplemente se le puede imponer la competencia desleal de prohibirle esto. Evidentemente, él, como tiene que ser mediante acuerdo, es decir, bueno, sí, yo no compito, pero págame algo. Ahí no hay ningún límite, ni hay ninguna regla ni restricción. Perfecto, esperamos haber resuelto la duda del compañero Roberto. La compañera Annelise nos pregunta que en supuestos de excedencias voluntarias, que tú también hacías eco de ello, Juan Alonso, se puede indicar en la carta de contestación a la solicitud que la trabajadora está supeditada dicha concesión a que el empleado no concurra con la empresa y como elemento disuasorio, además, poner claramente que en caso de trabajar durante el tiempo de excedencia en la competencia podría ser motivo de despido. ¿Esto sería válido? Sí, es decir, dado que la relación laboral sigue en vigor, está suspendida, pero sigue en vigor, sí que sería válido. Es más, es recomendable en el momento en que se concede la excedencia, es decir, bueno, yo a usted no le voy a decir dónde va a ir porque es dentro de su intimidad personal y profesional. Ahora bien, si le digo, como se vaya un competidor, yo no le autorizo a hacer esto. Vale, entiendo que es algo equiparable, aunque por supuesto los escenarios son distintos a los festivos y las vacaciones, como decía, también se sujeta al mismo criterio, ¿no? Exacto. Vale, genial. Respondida a la pregunta de la compañera, nos vamos con Miguel, que te da las gracias, por supuesto, Juan Alonso, por la exposición, y nos hace una pregunta. ¿Qué planteamiento se seguirá en aquellos casos en los que el trabajador no haya firmado cláusula de no competencia postcontractual, pero termina su relación y se va a la competencia usando información confidencial, listado de clientes, etcétera? Entiende el compañero Miguel que este ex trabajador está infringiendo secretos empresariales. ¿Cuál es tu opinión, Juan Alonso? Efectivamente, está infringiendo secretos empresariales y aquí el problema es que si no tienes una cláusula de no competencia postcontractual, no puedes ir contra él por la vía esta. Tendrías que acudir a una vía seguramente civil para decir, oiga, mire, es que usted me está vulnerando mis secretos y ha hecho pues un traspaso de secretos, traspaso de información, etcétera, etcétera, pero ya no sería una acción puramente laboral basada en una competencia desleal por una cláusula de no competencia postcontractual, sino una acción distinta para poder reclamar daños y perjuicios. Perfecto, genial. Entiendo, sería que por otra vía. Esperemos haber resuelto la duda del compañero Miguel. Una última pregunta y si te parece comenzamos con la exposición de Fernando. Belén nos pregunta que el convenio colectivo podría establecer un deber genérico de no competencia y exigencia en todo caso de autorización de compatibilidad, de manera que fuera contemplada como falta de incumplimiento de la solicitud de compatibilidad con independencia de que la actividad fuera o no concurrente con la del empleador. Esa es la pregunta de Belén, si quieres te la repito de nuevo. Bueno, a ver, yo creo que el convenio colectivo podría tratar de incluir esto. Ahora bien, los convenios colectivos tienen que estar bajo el amparo de la ley, del Estatuto de los Trabajadores y en este caso del Real Decreto de Alta Dirección. Es decir, lo que usted no puede hacer es regular por encima de ello. ¿Qué pasa? Que dice, no, el convenio colectivo va a decir que se puede trabajar para otras empresas y tal y cual, no sé qué. No, esto vulneraría el Estatuto de los Trabajadores. Vale, perfecto. Tengo una pregunta vía chat de Marta Puig, pero si os parece la dejamos para el final y cedemos el turno de la palabra a Fernando, que si te parece comprobamos si podemos compartir pantalla y te aviso, ¿vale, Fernando? Lo primero, gracias, Juan Alonso. Al final retomamos ese diálogo de posibles consultas que se den. Al final, como vemos, los escenarios y los supuestos prácticos son casi interminables, ¿no? Vale, se ve perfecto, Fernando. Tú mandas. Perfecto, pues oye, lo primero, muchísimas gracias a todos. Yo creo que Juan ha dejado muy claro pues, todos los supuestos desde el punto de vista de lo que es el tema, digamos, muy jurídico. Y bueno, digamos, nosotros lo que solemos, digamos, nuestra participación en este tipo de asuntos suele ir encaminado, pues como decía Juan, ¿no? A la obtención de evidencias, de pruebas que puedan ser aportadas en una posible pues, vía judicial, ¿no? En definitiva, fundamentalmente nosotros nos movemos en dos ámbitos de tipología de pruebas. Por un lado, lo que sería la utilización de investigadores privados que en un momento dado pueden aportar pruebas que puedan tender a aclarar esa posible situación de competencia desleal.
y te diría que casi de forma más habitual en los temas de competencia desleal, probablemente los temas relacionados con las periciales informáticas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción del tipo de pruebas que se pueden aportar. Posteriormente pondré ejemplos de alguna investigación en la que la relación laboral estaba vigente y algún caso en el que la relación laboral pues ya no está vigente, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. Me voy a pasar algunas diapos porque son, digamos, muy jurídicas y yo creo que han quedado bastante aclaradas en la presentación de Juan. Y sí que empiezo por la primera, que es un poco porque esto es algo que todavía en algunas empresas se nos plantea, ¿no? Es decir, la utilización de detectives y el miedo a lo mejor a utilizar una investigación de cara a que eso pueda tener alguna repercusión, digamos, legal, ¿no? Es decir, hasta qué punto pues se pueden emplear o no emplear investigadores privados. Y por empezar, digamos, el artículo 265 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil habla precisamente de los informes elaborados por profesionales de la investigación privada que evidentemente pueden ser un apoyo en cualquier pretensión, digamos, a nivel de tribunales, ¿vale? Normalmente estos informes son ratificados, pero si se dan como ciertos, pues no haría ni falta la ratificación de ese informe, ¿no? Eso lo digo un poco, porque hay todavía muchas empresas que son reticentes en algunos casos al empleo de este tipo de recursos, ¿no? Y es plenamente admitido tanto por la legislación como por la jurisprudencia. De hecho, la actividad de los investigadores privados es una actividad muy reglada en España, es decir, la actividad de los detectives está totalmente regulada a través de la Ley 5 de 2014, que es la normativa que regula los servicios de investigación privada. Y dentro del ámbito de los servicios que se pueden prestar a nivel de investigación privada están los relativos, pues eso, al ámbito económico y desde luego al ámbito laboral, mercantil, financiero y demás. Digamos, lo que está excluido de la actividad de los investigadores privados es todo lo que tiene que ver con temas penales que sean perseguidos de oficio, en cuyo caso en esos temas pues los investigadores privados no deberían entrar, ¿vale? Un poco por poner el contexto de que es una actividad pues eso, absolutamente regulada y que concretamente en España está muy regulado todo, ¿no? Una de las cosas también que es importante tener en cuenta y que también está recogido en el propio artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada es el tema del interés legítimo alegado. Es decir, cuando cualquier empresa te hace un planteamiento de hacer cualquier tipo de investigación, lo primero que nos tenemos que preguntar cuál es el interés que tiene esa empresa de hacer ese planteamiento. Y lo comento también porque a veces también te hacen algún tipo de planteamiento que no está muy claro cuál es ese interés legítimo, ¿no? Hay más un tema casi de espionaje hacia el empleado, que no es lo normal, pero bueno, un poco por comentaros, siempre cuando nos hacen cualquier tipo de planteamiento a nivel de investigación privada, tenemos que verificar que hay un interés legítimo, ¿no? Y evidentemente, en el tema que nos toca hoy, que es el tema de la competencia desleal, evidentemente, pues tiene todo el sentido, ¿no? Sí que es verdad que hay un principio que rige toda lo que es la actividad tanto de un detective como de un perito informático, que es otro tema de los que hablaremos ahora, tiene que regir el principio de la proporcionalidad. Es decir, ese principio de la proporcionalidad está basado en esos tres requisitos, que es el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. En definitiva, que sea, digamos, una medida beneficiosa, que aporte ventajas y que pueda permitir, o sea, casi la única forma de permitir obtener las evidencias o pruebas que necesitemos para ese tipo de situación, ¿no? Y ya entrando un poco en materia en cuanto al tema de competencia desleal, lo que sí que hemos visto en los últimos, digamos, en el momento post-pandemia o justo no post-pandemia, sino un poco aprovechando todo el tema de la pandemia, es que si comparamos los tipos de investigación que es de competencia desleal que hemos hecho en Paradel en años anteriores, quitando el 20, que fue un año, digamos, un poco atípico en general para toda la actividad, sí que hemos detectado prácticamente pues, lo que indico en la diapositiva, ¿no? Se han incrementado por encima del 60% las investigaciones en temas de competencia desleal. Es decir, es un tema que siempre ha sido muy recurrente para la utilización de investigación o de forensic tecnológico o de este tipo de pruebas, pero es verdad que en los últimos tiempos pues esto se ha incrementado muy notablemente. Yo, sinceramente, lo achaco, no tengo la varita para saber exactamente el motivo, pero fundamentalmente lo achaco a
digamos, a una mayor dificultad de control por parte del empresario. Es decir, ahora mismo con todas las medidas de teletrabajo que se están produciendo y facilitando por todo el tema del COVID y todo esto, toda esta situación de que haya mucho más teletrabajo, digamos, estas personas que maliciosamente quieren ejercer en competencias ya con las empresas están aprovechando, digamos, esa falta de control que tiene ahora mismo el empresario, ¿no? Nosotros, Grupo Paradel, como compañía de investigación y de forensic tecnológico y especializada en todo el tema de investigación corporativa, fundamentalmente en un tema como el que estamos tratando hoy, que es el tema de la competencia desleal, fundamentalmente nos centraríamos en dos áreas que podemos utilizar y aportar en este tipo de asuntos. Las periciales informáticas, lo que es un forensic tecnológico, y ya la otra cuestión sería la parte más de investigación corporativa, ¿vale? Lo que sería la utilización de detectives, investigadores, analistas, que pueden determinar determinadas situaciones, ¿no? Esta pantalla que os pongo, bueno, es un poco resumiendo para qué solemos emplear el forensic tecnológico, ¿no? Nosotros, fundamentalmente, el forensic tecnológico es recabar pruebas en todo tipo de dispositivos, todas esas pruebas que sean admitidas por los tribunales. Esas pruebas, evidentemente, tienen que estar consensuadas con los equipos legales que van a llevar a cabo las posibles acciones judiciales. Y en la parte que nos toca, pues fundamentalmente estaríamos hablando de temas de competencia leal y también de revelación de secretos, que luego comentaré un poco en qué momento se suele producir este tipo de situaciones, que es bastante habitual, ¿no? En el uso de este tipo también de recursos, ¿no? Por empezar por algo, voy a empezar más por la parte de las pruebas digitales, ¿no? Las pruebas digitales, como digo, para los temas de competencia leal, probablemente son el medio casi más adecuado. Es decir, evidentemente también se pueden utilizar detectives para algunos asuntos. El poder enviar a un detective, un investigador o hacer a lo mejor un informe de vinculaciones entre personas y demás puede ser muy interesante, pero generalmente donde más posibilidades tenemos de obtener evidencias que puedan ser empleadas es en la parte, digamos, de pruebas digitales, ¿vale? Es decir, es un recurso muy habitual, no en los casos de fraude laboral en general, sino me refiero más en concreto a los temas de competencia desleal, ¿no? Porque al final la competencia desleal, pues lo que quiere el empleado que ejerce esa competencia desleal es aprovechar ese conocimiento, esa información que maneja dentro de la empresa en la que presta sus servicios para, de alguna manera, trasladarla fuera de la organización y aprovecharla, ¿vale? Hablabais ahí antes con Juan, por ejemplo, con la parte de, creo que era una de las preguntas, ¿no? Fuga de clientes, ¿no? De una empresa. Es decir, evidentemente hay determinadas informaciones dentro de las organizaciones que deberían tener una especial confidencialidad a la hora de poder tratar esa información y evidentemente suele ser la fuga de información uno de los principales problemas con los que se encuentran las empresas en relación con temas de competencia desleal, ¿no? El tema de las pruebas digitales, por poner, digamos, una serie de parámetros que deberían cumplir, en general deberían ser aportadas siempre por un perito informático, experto, que va a elaborar un informe y ese informe después va a poder ratificarlo y explicarlo en sala si fuera necesario. Hoy en día, el tipo de evidencias y pruebas digitales se recoge de multitud de dispositivos. Es decir, de hecho, esto ha evolucionado mucho estos últimos 12, 15 años, porque evidentemente las pruebas digitales casi siempre antes se recogían desde los propios ordenadores de los trabajadores, pero hoy en día mucha información ya no está en los ordenadores, está en servidores, está en la nube, y todo eso tiene sus diferencias con lo que sería una prueba pericial en sí de un ordenador, o de un equipo informático, o de un teléfono móvil, o de una tablet, ¿no? El tema de los peritos, voy muy deprisa con esto porque no es el único foco de atención del asunto, pero fundamentalmente los trabajos de los peritos, aparte de recabar las diferentes pruebas, es utilizar, digamos, una búsqueda de la información a través de listados de cuestiones. Es decir, un perito a la hora de buscar información en cualquier tipo de dispositivo no debe hacerlo de una manera, digamos, busco de todo y sin tener ningún tipo de cortapisas, sino al final lo que tiene que hacer es
oye, establezcamos con la compañía una serie de listas de palabras que pueden ser interesantes a la hora de tratar de detectar esa situación de competencia desleal, y a partir de esas listas pues analicemos la distinta información, ¿no? Sí que es muy relevante e importante todo el tema de intentar en este tipo de pruebas contar con la actuación de un notario, ¿vale? Es decir, supongamos pues que se tiene sospechas de que se están sacando información de la empresa hacia un competidor por parte de un empleado, pues lo suyo evidentemente sería hacer todo lo que es el tema de las evidencias digitales con la participación de un notario que levante acta, que ese notario normalmente lo que va a hacer es quedarse con los soportes originales de la información y, digamos, el perito normalmente lo que va a hacer es una copia, lo que se llama una copia espejo de esa información, y partiendo de esa copia espejo de la información, pues hará, digamos, los correspondientes análisis. La cuestión digamos, depositarlo en un notario, entre otras cosas, lo que posibilita es que garantices una cadena de custodia, garantices a la otra parte, en este caso al empleado, que pueda hacer, si quiere, un informe contrapericial, y digamos, todo esto, supongo que habéis oído hablar muchos de vosotros de lo que llaman el hash criptográfico, que al final es un número que lo que evidencia es que la información que depositas en una notaría es exactamente igual que la información que está trabajando el perito, ¿no? Y esa es un poco la forma más habitual de trabajar a nivel de lo que es una pericial informática, ¿no? En cuanto al tema de detectives, evidentemente es un instrumento dotado de exclusividad para el control en el ámbito laboral, no solo para asuntos de competencia desleal, sino para cualquier tipo de cuestión. Es decir, nosotros hacemos muchos temas de competencia desleal, pero se hacen muchos otros temas de fraude dentro del ámbito laboral que no son específicamente de competencia desleal, ¿no? El propio Supremo dice que, digamos, a la testifical de un detective se le presupone una mayor ciencia que al resto de los testigos por haberse dedicado profesionalmente al conocimiento de los hechos que se deriven en el proceso en el que se declaran. Es decir, al final estamos hablando de un profesional que actúa con una reglamentación y con un conocimiento, ¿no? Es decir, que se le presupone un mayor valor a esa prueba testifical, ¿no? Y entrando un poco en lo que comentaba también Juan, ¿cuáles son los ámbitos más comunes en los que nos enfrentamos a cuestiones en las que la competencia desleal está presente, ¿no? Fundamentalmente los que he puesto aquí, ¿no? Es decir, por un lado está el desvío de clientes. Ese desvío de clientes se puede producir estando vigente la relación laboral, es decir, en un momento dado, en el comercio diario de una empresa, pues se desvían clientes de diversas formas y maneras, y esos clientes, evidentemente, ese desvío evidentemente va en detrimento de los resultados de tu empresa, y es bastante habitual. Es decir, ese tipo de situaciones en las que y es bastante habitual con muchos extremos. Puede ser un caso muy tonto en el que una recepcionista de una clínica dental desvía clientes para hacer X limpiezas a otra clínica de un amigo o de un familiar, que estaremos hablando de una cosa, digamos, muy básica, y en otro caso, dependiendo un poco del tipo de industria que se trabaje, pues el desvío de clientes puede ser muy problemático. Pensemos que hay pues desde venta de maquinaria industrial y este tipo de cosas, en los que, por ejemplo, puedes estar hablando pues incluso de millones de euros, y que perder un cliente puede ser, digamos, absolutamente clave para el devenir de la compañía, ¿no? O sea, el desvío de clientes, digamos, sería una de las más comunes. La creación de empresas competidoras se suele dar un poco, como comentaba también Juan, cuando pues diversos empleados salen de una compañía, y en este caso, más que irse a la competencia, lo que hacen es que montan su propia empresa, ¿vale? Y bueno, ahí habría que ver si efectivamente hay alguna acción normalmente ahí no te vas a encontrar que hubiera un pacto de no competencia y que estás, digamos, incumpliendo ese pacto de no competencia. Ahí lo que te vas a encontrar probablemente es que, igual, que ha habido una salida de información y que esa información la están empleando en beneficio de la nueva empresa, que han montado. Esa información pueden ser clientes, pueden ser precios, pueden ser contactos, es decir, en definitiva,
cualquier tipo de información. Y no digamos ya si lo que se están llevando pues es digamos, material pues a nivel de propiedad industrial, de propiedad intelectual de la empresa, que digamos ya tiene un valor muy protegido y que incluso digamos, puede llegar a tener connotaciones penales en la utilización de ese tipo de información, ¿no? Un caso también típico que se suele dar más también en temas menores es aprovechar la competencia desleal para, aprovechando que estoy en una baja por incapacidad temporal, pues de paso, además, pues trabajo para, hago algún tipo de trabajo para la competencia. Esto, digo, se suele dar en medios, digamos, menos, digamos, no de alta dirección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que sí nos estamos encontrando también, lo que estaba comentando al principio, ¿no? El tema del teletrabajo está produciendo una gran dificultad a la hora de controlar el empresario la actividad del trabajador, y esto facilita pues que en determinadas situaciones se den temas de competencia desleal, ¿vale? En los que, bueno, pues aprovechando esa situación, pues pasan a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Tengo aquí varios ejemplos que he planteado y temas que nosotros hemos investigado y que hemos llevado. Y bueno, pues por empezar por uno, voy a empezar por explicaros muy brevemente cómo fue este asunto y el resultado final, ¿no? En este caso estábamos hablando de un grupo inversor que entra a adquirir una compañía. Esta compañía se dedicaba al sector de la construcción, ¿vale? Y era una compañía que trabajaba con bastante dinero negro, ¿vale? Es decir, se hacían determinados trabajos en dinero negro y trabajaban de esta manera. Al entrar a la nueva sociedad, ese tema lo resuelve totalmente y deciden que ese tipo de digamos, de solución ilegal no la van a cometer y, digamos, pues a partir de ese momento todo lo que hacen se hace de esta manera. El tema es que, digamos, en esa empresa había empleados que estaban acostumbrados a trabajar de esta manera y, en este caso, lo que pasó es que, bueno, pues la empresa empezó a detectar que bueno, pues había perdido ciertos clientes, había perdido cierto negocio, y lo que la empresa empezó a detectar es, digamos, cosas un poco extrañas con clientes. El resultado, digamos, de la investigación es que se pusieron en contacto con nosotros y pudimos determinar que, por un lado, había un exceso fuera de lo que es el ámbito de la publicidad leal, un exceso de gastos por un montón de viajes que el director comercial realizaba a coste de la empresa, pero fundamentalmente es que toda esa parte de clientes que no estaban, digamos, acostumbrados o que parte de su facturación se hacía sin ser declarada, pues estaban desviando a una empresa competidora que habían montado ad hoc para esa situación, ¿no? Entonces, ahí, fundamentalmente, lo que se hizo fue participar tanto con Forensic Tecnológico para evidenciar determinados movimientos de información y también con toda la parte de investigación que nos permitió ver pues, cómo acudía a determinados sitios, cómo se reunía con determinadas personas, cómo, bueno, pues digamos lo que era el día a día de este trabajador que estaba haciendo un doble juego. En este caso, la empresa había perdido cerca de 1,5 millones de euros en el último año y medio de facturación, con motivo de esta actuación por competencia desleal. O sea, que yo digo, es un tema que se da bastante, ¿vale? En concreto, este es otro caso que bueno, pues vamos a pasar mejor a un segundito, que voy a mejor. Este me parece más interesante. Mira, este es otro caso que estuvimos haciendo y creo que es interesante también verlo porque aquí se aunan distintas situaciones. Se trataba de una empresa que se dedicaba a mantenimientos, sobre todo mantenimientos relacionados con determinados aspectos de electricidad, de agua y demás para ayuntamientos. Y bueno, pues era una empresa que se dedicaba básicamente a casi toda su facturación estaba pendiente de ese tipo de servicios, ¿no? La mayor parte de estos servicios estaban sometidos a licitaciones públicas, ¿vale? Es decir, lógicamente al ser con ayuntamientos de por medio, pues había licitaciones de por medio. Y bueno, el caso fue que bueno, pues ellos igual empezaron a ver que se estaban perdiendo bastantes clientes, bastantes temas
de ayuntamientos que llevaban tiempo con ellos. Y bueno, durante este tiempo sí que habían salido varios empleados, habían montado una empresa que bueno, se estaba haciendo un hueco en el mismo orden de competencia que la empresa con la que estaban ellos trabajando anteriormente. Pero la cuestión es que, claro, aquí la clave del tema estaba en los precios de licitación y este tipo de cuestiones, ¿no? Y finalmente, con nuestra investigación, lo que pudimos llegar a determinar es que dentro de lo que es, como digo, habían salido varios empleados, pero tenían, digamos, un topo dentro, es decir, dentro de lo que era la organización, una de las personas suministraba información confidencial a la otra compañía, permitiéndoles pues, conocer precios de licitación, digamos, cómo se desarrollaban los planes de actuación de esas obras, en fin, ese tipo de situaciones. Y en este caso, pues eso fue un poco lo que se dio. Igual, en este caso se unió tanto la parte de forensic tecnológico como una parte de investigación de calle, ¿no? Y luego en la parte, digamos, cuando hablamos ya de una vez, competencia real, una vez se ha resuelto la relación laboral, también es bastante habitual que recurran a nosotros precisamente para verificar esas situaciones, porque sucede habitualmente que empleados salen de la empresa, a priori no tienen, evidentemente no dicen dónde van, puede ser que la salida sea por despido, pero en el caso, por ejemplo, del que yo iba a comentar ahora, no fue por despido, es decir, fue una baja voluntaria por parte del empleado, y este empleado era un sector pequeño, es decir, que eran empresas todas bastante conocidas, y este empleado decidió, bueno, pues automáticamente irse a trabajar para otra compañía del sector. Llegó a oídos de la empresa cliente esta situación, pero realmente no era una información que estuviera fácil obtener la prueba, ¿no? O de alguna manera no estaba de una manera sencilla el poder demostrar ante un tribunal que esa situación se daba, y recurrieron a nosotros para tratar de verificar si efectivamente ese empleado se había puesto a trabajar para la otra empresa. Y bueno, pues a través de seguimientos y demás pudimos verificar que efectivamente, por un lado, él estaba acudiendo a diario a las instalaciones de la empresa competidora, y por otro lado, además de acudir a diario, pues bueno, incluso hicimos alguna entrega de algún paquete para, bueno, demostrar un poco que recepcionaban en esa dirección. Incluso hicimos alguna llamada comercial con algún subterfugio para verificar que tenía correo electrónico de la propia compañía competidora. O sea, es decir, que se pudo demostrar fehacientemente pues, que esa situación se estaba dando, ¿no? Y que evidentemente el tema era, bueno, pues que él tenía asignado una cantidad importante por ese pacto de no competencia y que no lo había devuelto, que lo seguía cobrando, y aún así pues estaba trabajando para el competidor, ¿no? Sí es verdad que a veces también lo que se da en temas de competencia desleal, que es bastante habitual, fuera de este ejemplo, es situaciones en las que nos encontramos con que la empresa se entera de que ha habido una situación de competencia desleal, pero el empleado ya no está trabajando para la empresa. Es decir, eso es bastante habitual. Salen X trabajadores, se van a la competencia, tú en principio no tienen a lo mejor un pacto de no competencia, no lo tienen, pero bueno, pues se van a la competencia, no pueden establecer ninguna medida legal porque no tienen ese pacto de no competencia, pero de repente, bueno, pues por diversas cuestiones, pues la empresa se entera de que ha habido una salida de información muy relevante por parte de esos trabajadores, que se han llevado información muy confidencial. Y ahí la cuestión es un poco, pues ya no estaríamos a un tema, entiendo, Juan, laboral, sino más de otra índole, más de índole penal, porque ahí habría pues eso, un robo de información dentro de una organización, y no sería tanto, ya digo, pues un tema laboral, pero será bastante, ¿eh? Porque muchas veces las empresas se enteran además de estas situaciones un poco casi por casualidad a veces, porque reciben un correo, reciben una información, reciben una llamada que les dice, oye, pues esto está pasando, pues es bastante habitual, ¿no? Disculpa, Fernando, pero entiendo que en este mismo escenario que tú nos planteas, los medios probatorios son bastante complejos, ¿no? Es decir, un empleado que no tiene ningún pacto de competencia, ¿no? Es despedido, por ejemplo, o por baja voluntaria, y se va a otra empresa del sector, ¿no? Que al final, por especialización, pues entre comillas, puede tener hasta lógica, ¿no? Y ahí en sede de la segunda empresa,
pues desvela alguna serie de, llamamos secretos, ¿no? O el know-how de la empresa anterior. Entiendo que eso en materia de prueba es súper complejo demostrarlo, ¿no? No sé si estoy equivocado. No, es muy complicado. Hay una cuestión que es cuando una empresa tiene alguna duda de que esos empleados puedan estar aprovechando, digamos, ese know-how que han adquirido en la empresa de la que salen, lo primero que deberían plantearse es, en la medida de lo posible, los equipos de esa gente que se va, ¿vale? Digamos, no tocarlos, ¿vale? Es decir, en la medida de lo posible no tocarlos. ¿Por qué? Porque puede haber una situación que en un momento dado digas, oye, estos se van, yo no sé dónde se van, pero a lo mejor resulta que luego me entero de que se van y que además están aprovechando de toda la información que conocen y se han llevado de nuestra empresa. Entonces, al final, esa sería, digamos, una prevención que debería tener la empresa. Es decir, cuando se marcha un empleado que ocupa un puesto, digamos, sensible, porque maneja una información sensible para la empresa, yo le recomendaría, por lo menos durante un tiempo, los equipos con los que ha trabajado ese trabajador, dejarlos, digamos, un poco en custodia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no tocarlos, ¿vale? Porque nunca sabes si en un momento dado pueda surgir alguna necesidad de este tipo. Y luego el tema es muchas veces que por casualidades te enteras de que han manejado pues, alguna información confidencial, ¿vale? Es decir, que han accedido a sistemas que no debían, a partes del servidor que no tenían nada que ver, que ha habido descargas masivas de información unos días antes de que se marchen. Es decir, al final es un cúmulo de indicios, pero es muy habitual. Mira, hicimos un caso también de competencia desleal. Un director general entró a una empresa, a una empresa de capital riesgo a adquirir una compañía y bueno, aparentemente el director general se jubilaba porque por edad se podía jubilar. Eso fue el argumento que dio. En definitiva, era una empresa además, digamos, que se manejaba con muy pocos clientes, es decir, que era una empresa importante, pero con pocos clientes. Entonces, claro, perder cualquier cliente para ellos era absolutamente crítico, ¿no? Y nada más entrar en situación y marcharse este director, se dan cuenta que están perdiendo un cliente, es decir, que bueno, pues han perdido un cliente importante y no saben muy bien lo que ha pasado. A partir de ahí, pues sospechan que puede tener algo que ver con esta persona y nos piden que verifiquemos la situación. Como este señor teóricamente se había jubilado, no se habían planteado que eso podía tener que ser un tema de competencia legal, pero sí que tenía un pacto de no competencia, ¿vale? Entonces pudimos demostrar, uno, que acudía a las oficinas de la empresa competidora y dos, que era un señor mayor que no tocaba el ordenador jamás y que el último mes prácticamente se bajó todo el servidor completo de la empresa, con toda la información, con todo lo que había, utilizando otro tipo de dispositivos. Un señor que prácticamente durante su vida diaria de trabajo no utilizaba ese tipo de cosas. Hoy por hoy hay algunas tecnologías que permiten, cuando un empleado se baja una información distinta o muy masiva, ¿vale? Que te permite tener una bandera roja. Es decir, hoy por hoy hay sistemas de ciberseguridad y de información que son muy útiles, porque en un momento dado puede no ser nada, pero oye, el por qué de repente un empleado empieza a entrar en determinadas informaciones que no son de su cometido directo y que además pues se baja información masiva, ¿no? Normalmente la gente cuando se va a marchar de una empresa es muy habitual que 15 días antes o unos días antes pues haga un barrido de información y eso deja rastro, a nivel informático deja rastro, ¿vale? Y bueno, eso suele ser bastante habitual. Perfecto. De hecho, vía email, disculpa, vía chat, nos comenta un compañero que está en directo, nos dice, oye, recomiendo siempre trabajar en cloud para no perder información y los empleados no puedan desviar esa misma información, ¿no? Nos confiesan que han pagado caro esa falta de medidas preventivas. Quizás pues es habla la voz de la experiencia, quizás, ¿no? Pero esto es vinculado con lo que comentaba al principio del tema del teletrabajo, la pandemia y todo esto. Esto ha relajado mucho las medidas de seguridad de la información, no tanto ya no te hablo solo de un ataque informático que deje colapsado a la empresa, sino las propias medidas de seguridad de la información que manejan. Es decir, que
que de repente no sé quién se llevó en un disco duro toda la información sensible de propiedad industrial de la empresa y cómo estaba esa información alojada en el disco duro y por qué, pues porque era necesario, porque estaba trabajando desde casa. O sea, se han relajado las medidas de control y esa relajación de medidas de control pues hace que los temas de competencia leal pues suban. Claro, entiendo que quizás hemos alejado a lo mejor al trabajador de la propia sede física de la empresa y con ello hemos alejado también la información, ¿no? Sensible. Lo que pasa que, claro, si alejamos esa información, lógicamente, como tú bien dices, Fernando, tenemos que tener unas medidas de control y preventivas. Y quizás pues, muchas veces pues, nos hemos olvidado de ello, ¿no? Y simplemente hemos acudido a, oye, pues facilitamos la información al trabajador que se ha alejado de la empresa, ¿no? Quizás no nos hemos detenido en detallar esas medidas de control. Quizás pues, es un ejemplo que nos ponían vía chat. Es así, es así. Y evidentemente, claro, lo que pasa es que, claro, con el tema, por ejemplo, del COVID, las empresas han tenido que reaccionar en poco tiempo. No puedes paralizar digamos, el movimiento de la compañía por los miedos, pero evidentemente hay que tener mucho cuidado. Yo o sea, también lo comentaba Juan, ¿no? Es decir, nos seguimos encontrando con empresas de una cierta facturación y un cierto tamaño que, por ejemplo, no tienen un manual del empleado que recoja que la empresa está perfectamente, digamos, habilitada para poder monitorizar el correo electrónico del trabajador. Y no lo tienen. Y a lo mejor es una empresa que factura X millones de euros al año. Pues oye, no ha sido una prioridad, han pensado que nadie hacía las cosas mal y de repente se encuentran con que sí, que había uno que te estaba desviando facturación hacia otras empresas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se dan bastante. Por vuestra experiencia, Juan, Fernando, ¿qué os encontráis ante situaciones como esta misma que nos describe? Es decir, ante situaciones en las que se ha dado ya el problema y es decir, se evitan acciones preventivas, ¿no? Entiendo, y después cuando se da el problema, pues nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Entiendo que es una dinámica más o menos habitual de vuestros clientes, ¿no? Más o menos. No sé, sí, vamos, por la parte mía, ya te digo yo que sí, es decir, te encuentras y mucha gente te dice, bueno, pues para la próxima aprenderé y claro. digamos los sistemas de otra manera, no tendré esta información de una manera tan accesible, controlaré cuál es la actividad, porque te encuentras mucha gente que tiene mucha confianza en un trabajador y que realmente no tiene, en el fondo no tiene ningún tipo de control sobre ese empleado, ni le obliga a hacer unos reportes determinados, ni decirle dónde está, dónde no está. En definitiva, la empresa no debe perder nunca ese poder de control. Sí, por mi parte sucede igual, es decir, muchas veces te ves con las manos atadas porque te das cuenta de que pudiera existir una prueba relevante para poder sancionar o incluso despedir a un empleado. Sin embargo, dicha prueba va a ser declarada ilegal en el momento que nos presentemos delante de un juez. Vale, perfecto. Genial. Bueno, te había interrumpido, Fernando, discúlpame. No sé por dónde iba, discúlpame. No, por mi parte no. Estaba un poco al hilo de lo que comentaba Juan. Yo digo, es que el tema de la competencia desleal es muy variado, o sea, desde temas muy básicos a temas muy gruesos y en los que realmente el daño que se hace a la empresa es tremendo, ¿no? Entonces, claro, las empresas tienen que es un poco como el tema de la ciberseguridad, ¿no? Tienen que intentar, en la medida de lo posible, pues dotar de medidas preventivas y que luego les sirvan. Y que en un momento dado, si tienen que tomar acciones legales contra un trabajador, lo tengan montado de tal manera que realmente se pueda hacer. En el día a día nuestro, lo que sí que ves es que, o sea, hablaba al principio, ¿no?, de la intervención del notario, ¿no?, como un acta notarial en el que pues, se deje constancia de toda esa copia espejo que se ha hecho, con su acta y con todo. Pero luego la realidad es que es bastante difícil a veces incluso contar con un notario. Los notarios en general son bastante reacios a participar en estos procesos, lo cual no significa que haya muchos que sí lo hacen, hay muchos que sí participan gustosamente en este tipo de procesos, pero en poblaciones pequeñas son bastante reacios. Es decir, no es lo mismo que quiera buscar un notario en Madrid o Barcelona que buscar un notario en una ciudad pequeña, ¿no? Lógicamente es más complicado. Y realmente es que ahora también la intervención del propio notario se dificulta porque
porque lo que comentábamos, es decir, al final ya no, la información ya no está alojada en un ordenador, en un teléfono, ¿no? Sino que están servidores. El notario realmente no puedes dejar una copia espejo de todo un servidor, o es complejo, en todo caso, en fin, que tiene sus dificultades el hacerlo de esta forma. Perfecto. De hecho, la semana pasada también, en otro webinar alejado de esta misma materia, pues también veíamos como algunas veces, esto mismo que nos comentan, ¿no? Que en poblaciones pequeñas y en ciertos temas, pues los notarios son reacios a abordar ciertos tipos de asuntos o no. Así que es curioso que fue el mismo jueves pasado y lo traigo a colación porque es bastante curioso, ¿no? Este asunto que comentas. Luego pasa una cosa, que normalmente una empresa que detecta cualquier asunto de estos lo quiere para ayer. Es decir, quiere cerrar el tema, hacer las copias, despedir al trabajador, es decir, lo quiere todo de una manera muy inmediata. Eso también dificulta todo el proceso, ¿no? El notario al final pues dice, oye, pues yo el jueves no puedo, tendríamos que dejarlo para la semana que viene, tiene que ser solo por la mañana, dará tiempo o no dará tiempo a hacer las copias de espejos de la información, porque claro, no es lo mismo, dependiendo del volumen de información que quieras copiar, pues eso puede llevar muchas horas. Entonces, pues los notarios a veces muchas veces, tradicionalmente antes, se hacía más las copias delante del notario de las instalaciones de la empresa, ¿vale? Pues si se puede, con presencia de algún representante sindical, testigos, en fin, un poco todo eso. Pero hoy en día también, por todas las dificultades que ponen los notarios, muchas veces lo único que se hace es, se cogen los equipos con el notario presente, pero se copian en la notaría y el notario sigue, digamos, a su día a día y, bueno, más o menos está pendiente del proceso que se está haciendo, pero igual, porque si no, eso implicaría a lo mejor sacar al notario 10 horas de la notaría, o 8 o 7, depende de lo que vayas a copiar. Entiendo que al final el proceso es lento, ¿no? Y si queremos consecuencias inmediatas, como tú mismo decías, Fernando, pues se estima un pelín más complejo, ¿no? Está claro. Vale. No sé si quieres, tengo alguna duda vía chat pendiente, no sé si quieres que retomamos la presentación, como prefieras, Fernando. No, si quieres plantear la duda, si yo digo, mi idea era posicionarme con algunos ejemplos, o sea, que si quieres plantea la duda que tienes. Bueno, yo tenía alguna pregunta que también llegaba por línea privada. No sé si quizás o Fernando o el propio Juan Alonso me podría ayudar y me lo apuntaba aquí. En el caso, no sé si ha quedado claro, ¿vale? Y lo repito y disculpadme si repito contenido. En el caso de que la cláusula de competencia sea declarada nula, el trabajador está obligado posteriormente a devolver esa compensación recibida durante la relación laboral. Sí, estaría obligado en tanto en cuanto, pues claro, una cláusula nula implica la devolución de las obligaciones de las partes. Usted podrá competir, pero como usted ha sido compensado y ha recibido este dinero, evidentemente me lo tendrá que devolver. Y el problema aquí surge en el momento en que se ha pagado dicho dinero durante la relación laboral, porque para poder reclamar dicho dinero al trabajador, pues igual te encuentras con que no tiene suficiente dinero en ese momento como para poderte devolver la compensación. Claro, entiendo. Vale, perfecto. También otro supuesto que nos llegaba por línea privada y que lo apuntaba aquí. Por ejemplo, firmamos un contrato y a mitad de la relación laboral queremos, como empresarios, ¿no? Queremos acordar con un trabajador una cláusula de no competencia. ¿Esto es viable? ¿Podemos? Sí, la cláusula de no competencia postcontractual se puede redactar y aplicar desde el principio de la relación laboral en el contrato de trabajo, incluso durante la relación laboral en una adenda o, yendo a más, incluso en el momento de la extinción del contrato, pues a través de un pacto de no competencia postcontractual en el momento de la extinción. Vale, y esta es de la cosecha. Y si el trabajador no quiere, es decir, estoy en contra de esa imposición, de esa cláusula en mitad de la relación laboral. No sé si estoy complicando muchísimo más aún No, la respuesta es bastante más sencilla. Quiero decir, esto se tiene que hacer siempre por acuerdo entre las partes. Lo que no se puede es imponer la empresa una obligación de no competencia postcontractual. Vale, genial, gracias Juan Alonso. Lanzo la pregunta que teníamos vía chat, que teníamos pendiente de Marta, a ver si lo ubico un segundo. A ver. La compañera Marta nos preguntaba que
cómo juega la no competencia en trabajadores que tienen suscrito un pacto de no competencia en escritura de compraventa de sus acciones y continúan trabajando en la que había sido su empresa. Bien, vale. Cuando existe un acuerdo de accionistas para la venta de acciones que incluyen pacto de no competencia, lo fundamental es tener en cuenta que hay que distinguir la figura del accionista que vende sus acciones con la figura del trabajador que posteriormente, tras la venta de las acciones, se sigue quedando en la empresa. Trucos o cosas que se pueden tener en cuenta, fundamentalmente es en la redacción del pacto de accionistas, de la venta de acciones y el pacto de no competencia. Es decir, por ejemplo, cuando se dice al principio del encabezamiento del contrato, las partes, fulano de tal, en su calidad de accionista. Bueno, eso ya es un distintivo, es decir, esto tengo dos relaciones jurídicas, esta como accionista que se me va a extinguir ahora mismo porque voy a vender las acciones, pero luego sigue en vigor otra como trabajador. Otro aspecto, ¿cuándo comienza a aplicarse la cláusula de no competencia postcontractual en caso de los accionistas? Es decir, se aplicará a partir de que la persona extinga su relación laboral. Hombre, aquí ya hay un aspecto que está ligando una relación laboral con una mercantil de una venta de acciones, con lo cual habría que subsumirse dentro del terreno del pues el Estatuto de los Trabajadores en este caso. Entonces, hay que revisar muy bien cuál es la redacción del contrato para ver exactamente si podemos desvincular la figura mercantil, como venta de las acciones, de una laboral del trabajador sigue prestando servicios. Se me ocurre ahora mismo el precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, pues se le pagará a usted una compensación por la venta de sus acciones que incluirá una compraventa, una competencia postcontractual, un pacto de no competencia postcontractual. Hombre, está claro que aquí la retribución es por la venta de las acciones. No tiene que ver nada con mi relación como trabajador. Esos son pequeños matices de los contratos, de los pactos de accionistas a la hora de vender las acciones, que se tiene que tener en cuenta a la hora de poder distinguir las dos figuras. Perfecto. Esperamos haber resuelto la duda de Marta. Como así vía chat, pues estamos pendientes. Para Fernando, en materias de prueba, debemos, porque entiendo que muchas veces en esos servicios de investigación privadas y demás, somos sospechosos muchas veces de esa línea, esa delgada línea, ¿no? de poder vulnerar algunos ciertos derechos de los trabajadores, intimidad, protección de datos y demás. ¿Algún consejo que desde vuestra empresa deja a esos clientes para no dañar esos derechos de los trabajadores a la hora de obtener ciertas pruebas que servirían para posterior sede judicial? Fundamentalmente lo que comentaba también en una parte de la exposición, o sea, es un tema de proporcionalidad, es decir, los medios que utilizas para hacer una investigación tienen que ser proporcionales y adecuados al tipo de investigación. Y evidentemente, como decía también, la actividad de investigadores privados en España está arreglada y como tal normativa especifica claramente qué cosas se pueden hacer, bueno, claramente o quizá no tan claramente, pero sí que especifica, hombre, pues eso, la invasión de lo que es el domicilio de la persona, por ejemplo, es algo absolutamente inviolable, el secreto de comunicación, es decir, ese tipo de cosas tú no puedes entrar en ellas y evidentemente, pues es igual que cuando un trabajador en situación de baja laboral, pues evidentemente tú puedes hacer una investigación, pero dentro de esa investigación lo que puedes hacer siempre pues limitado a que no traspases ningún tipo de límite que pueda luego ir incluso en contra de la propia empresa. Véase, por ejemplo, no tanto en un tema de competencia leal, pero en otro tipo de asuntos, seguimientos a un trabajador fuera del horario laboral. ¿Por qué? Pues no tiene mucho sentido. Son tipo de cosas que en un momento dado pues te pueden tirar por tierra una prueba, ¿no? Es decir, al final es eso. Y en la parte de periciales informáticas, pues es un poco igual. Es decir, hay una serie de cuestiones que tú no puedes
que tú no puedes, no sé, imagínate, por ejemplo, en un equipo informático que además de la cuenta corporativa, la persona esté utilizando una cuenta de Gmail propia, ¿vale? Y que incluso tú podrías acceder a esa información. ¿Deberías acceder a esa información? Pues no, porque estás entonces entrando en un análisis de una información que excede de la esfera de protección que espera ese trabajador que tiene en ese equipo, ¿no? Es decir, al final tienes que ponderar ese tipo de cosas, ¿no? No puedes mirar todo lo que quieras ni de cualquier cosa. Puedes hacer ese tipo de prueba. Proporcionalidad, ¿no? Como decía al principio. Sí, al final es decir, sí, y normalmente es decir, tú no podrías entrar a ver si un trabajador está es de tal partido, de tal condición sexual, son cosas que no tienen ningún interés para la investigación. Ahora, sí que normalmente por eso, para tratar de invadir lo menos posible lo que es la vida personal de esa persona y de su intimidad, pues normalmente lo que se hace es elabora esa lista de palabras y se hace una búsqueda ciega. Es decir, esa búsqueda ciega lo que hace es que busca en toda esa información esas palabras. Esas palabras, pues dependiendo del asunto con el que estemos, pues en un caso de confidencialidad, pues normalmente va a ser en nombres de otras empresas, nombres de otros compañeros, a lo mejor el CIF de una compañía, nombres comerciales, en fin, información que en un momento dado pueda, o archivos que la empresa sabe que esa persona no debería haber trabajado con ellos y de repente ve que lo ha enviado a no sé dónde, o que, en fin, ese tipo de cosas. Tiene que ser muy proporcionado a lo que estás haciendo. Yo al hilo de lo que estáis diciendo y desde la perspectiva, por supuesto, jurídica, diría que los pilares para ayudar a la práctica forense son, primero, tener una política o un código ético muy desarrollado en estas lides, donde se puedan ver cuáles son sus derechos de cara a la monitorización y uso de las herramientas informáticas, de cara a poder ver cuál es el ámbito de la competencia o si usted puede restringir la competencia, etcétera. Esas prácticas pudieran estar incluso mencionadas en el propio contrato de trabajo, porque hay algunos trabajadores que siempre dicen, bueno, sí, yo sé que existe una política, pero yo la verdad no he firmado nada, ni he dado un consentimiento de nada, ni me he enterado de nada. Usted en el contrato lo tiene y hay un apartado donde se hace una referencia a estas políticas de empresa y usted tiene la obligación de conocerlas. Importante también, si las políticas están, por ejemplo, en la web de la empresa, poder hacer un rastreo de las personas que las han leído o bien hacer un documento en el cual quede certificado que esa persona conoce esas políticas. Entonces, todos estos hechos van a servir luego para realizar la práctica forense, porque dice, bueno, usted tiene una política de empresa en la cual se dice que todos los medios que la empresa le obtenga o que le entregue son de la propia empresa y usted no puede realizar ninguna actividad particular dentro de ello. Y por tanto, yo estoy autorizado para hacer cualquier tipo de monitorización dentro de esto. Y ya partiendo por otra parte que se ha tocado también el ámbito, ahora mismo con las famosas nubes y que los servidores están todos en iCloud, etcétera, etcétera, ya no es tan invasivo el registrar directamente un ordenador, sino que puedes ir directamente a la nube donde absorbería todos los datos que hay en un ordenador. De hecho hay empresas que teóricamente lo que es los discos duros de los equipos no deberían tener nada porque no se les está permitido tenerlos. O sea, quiere decir que cualquier cosa que tengan, mal, ya partiendo de esa base, ¿no? Porque por temas de seguridad cada vez eso está más limitado y todo está pues en la nube. Claro. Recomendamos también, como decía el propio compañero vía chat, trabajar en la nube, ¿no? Quizás es algo más seguro, ¿no? Para ese futuro, ¿no? Y esos problemas que parece que siempre son que les ocurre a terceros y nunca pues en sede propia, ¿no? Interesante. Al hilo de lo que comentaba Juan Alonso y también me lo apuntaba aquí durante su exposición, nos encontramos ante situaciones en los que el trabajador firma, por ejemplo, un contrato con muchísimas cláusulas y desconoce, por ejemplo, que tiene una en concreto en relación a que le prohíbe hacer competencia, ya sea durante la relación laboral o con posterioridad, y después cuando sale de la empresa realiza esas prácticas anticompetitivas. Nos encontramos ante situaciones de ese tipo. Entiendo que quizás también el elemento intencional también tendría aquí cierto peso.
pero no sé si nos encontramos, si es habitual, es decir, que el trabajador firme un contrato, es desconocedor de este tipo de cláusulas y con posterioridad es avisado quizá por su anterior empresa de este tipo de situaciones. Bueno, yo aquí más desde la vertiente jurídica apelaría al sentido común, es decir, usted ha firmado esto, usted es mayor de edad, usted sabe lo que está firmando. De hecho, nosotros, pues claro, en la finalización de los contratos, en el pie del contrato siempre ponemos que el trabajador ha leído y entiende y acepta todas las condiciones a partir de contenidas en el documento. Por tanto, a mí el hecho de que me diga es que yo no lo he leído, es que no me había enterado, es que desconocía esto, No lo sé. creo que no es un argumento válido a través de eso. Entonces, el hecho de que, como dicen, pues el hecho de que usted desconozca la ley no evita su cumplimiento. Y Juan, una pregunta que te hago yo. En una empresa en la que no tengan establecidas esas políticas manual del empleado sobre el uso de la tecnología y tal, ¿cómo crees que es la mejor manera de implementarlas de cara bueno, pues que de repente una empresa no tiene ningún tipo de cuestión de estas y siempre va a haber trabajadores que lo van a ver mal, ¿no? Por decirlo, el de repente tener que... Me refiero a trabajadores que ya están en la empresa, porque el manual se firma bien cuando un trabajador entra nuevo en una empresa, pero cuando la situación se da con esto, ¿cómo lo ves eso? Pues aquí habría que aprovechar la ocasión y la circunstancia. Es decir, por ejemplo, cuando se instauró hace muy poco el registro horario obligatorio de la jornada, bueno, pues quizás esa es la excusa para poder hacer hoy. Vamos a hacer un código ético donde os enseñemos cómo se va a poner en marcha este registro horario, esa es la disculpa, y de paso ya os voy a meter una política donde diga la competencia, la confidencialidad, el uso de los ordenadores, y para que os quedéis tranquilos os voy a hacer una política de lo que se llama el whistleblowing, es decir, de denuncia anónima, y os voy a tratar, que además parece que igual puede estar en el convenio colectivo, una política de, por supuesto, igualdad, que sería otra posibilidad, más de evitar el acoso moral y sexual. Es decir, evidentemente, cuando tú metes una política, una plantilla, la plantilla siempre se echa para atrás. ¿Qué está pasando? Pero buscar algún tipo de excusa para decir, hombre, ya que la ley dice esto, pues ya vamos a actualizarnos en políticas. Claro. Sí, porque esa pregunta me la hacen, ¿eh? Quiero decir, que, ¿qué podríamos hacer, ¿no? En esa situación, ¿no? Pues yo le digo, oye, pero tienes firmado un manual para poder acometer este tipo de prueba, ¿no? Tal, sí, bueno. Entonces, hay muchas veces que incluso la propia empresa te dice, ya, pero yo por lo menos quiero saber, aunque luego no lo pueda utilizar, pero quiero saber si este hombre me está metiendo un gol. Al final, como decía Juan Alonso, aprovechar casi cualquier excusa, ¿no? para Sí. Es muy atractivo, incluso en igualdad. Pues en marzo ahora tenemos que incorporar esos planes de igualdad. Pues oye, pues el canal de denuncia en relación a la directiva, pues aprovechar esas circunstancias. Es súper llamativo el escenario que planteamos, Fernando. Sí. Los canales de denuncia están siendo, de hecho, ahora para nosotros muy importantes porque muchos temas de estos, como temas de competencia desleal, por parte de algunos compañeros, que, bueno, pues muchas veces es el compañero el que sabe X situación y es el que a través de un canal de denuncias denuncia esa situación, ¿no? Y yo creo que es un tema que, bueno, que se está imponiendo. Estamos mucho mejor que hace unos años, yo creo, en ese aspecto. Pero que todavía te encuentras empresas de un cierto tamaño que tienen todo bastante mal estructurado. Perfecto. Vía chat nos dejan un par de preguntas y si os parece cerramos por aquí. Luis nos pregunta que cuánto tiempo, aunque creo que lo hemos abordado, cuánto tiempo después de rescindir la relación laboral se puede extender la no competencia. Quizás esta pregunta sería para Juan Alonso, ¿no? Sí, bueno, la no competencia tiene un periodo de duración postcontractual, tiene un periodo de duración máximo de 2 años para los altos directivos y los trabajadores ordinarios técnicos y 6 meses para los restantes. Vale, entiendo que desde, por ejemplo, la baja o desde el despido, ¿no? Dependiendo de la fecha de la Exacto, rescisión. es desde la fecha efectiva de extinción del contrato de trabajo. Genial. Y por último, Marta nos pregunta que si un buen pacto de confidencialidad sería también válido para controlar la no competencia postcontractual. No, yo creo que no sería, es complementario, pero esto no hace que te evite que puedas trabajar para la competencia. Es decir, tú puedes regular el pacto de confidencialidad diciendo estos son los secretos, estos no sé qué, estos no sé cuántos,
industriales y tal y cual, pero claro, eso no evita decir, vale, pues no se preocupe que yo no le voy a tratar ningún secreto industrial, no le voy a tratar nada de confidencialidad ni nada de esto, ni toco a sus medios que tiene pues para captar clientes, ni su know-how, ni nada, no. Yo simplemente me voy a llevar a su plantilla. O yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a tocar a todos sus clientes. Eso no es confidencialidad, eso es no competencia. Entonces son cosas separadas, por tanto serían dos pactos complementarios, pero uno no eximiría al otro. Y además, si luego la acción que se quiere ejercitar es por vulneración de que usted me está compitiendo, diría, no, es que usted no tiene una cláusula de no competencia postcontractual. ¿Tiene un pacto de confidencialidad? Sí. ¿Hemos tocado sus secretos industriales? No. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues tendría que hacer una cláusula de no competencia. Genial. Vale, pues sin prejuicio de que llegue una pregunta durante el descuento, que confieso que suelen llegar muchas veces, e incumpliendo, como no podía ser de otra manera, ese compromiso que adoptábamos al inicio de terminar sobre las 6, si os parece cerramos por aquí. Muchísimas gracias, Juan Alonso. Fernando, yo tengo aquí multitud de posibles consultas, pero creo que no proceden. Ha sido bastante interesante la exposición de ambos, esos supuestos prácticos que tanto Fernando como el propio Juan Alonso nos hacéis ver, ¿no? Bastante práctico, así que os doy la enhorabuena. Asimismo, vía chat, os traslado el agradecimiento de los compañeros de Belén, de Luis, de Arantxa también. Os doy las gracias por explicar de forma tan clara y útil el trabajo que hacemos los detectives privados en este campo. Es el comentario de Arantxa. Así que sin más, por protocolo cedo el turno de la palabra. Hemos estado casi cerca, algo más de 40 compañeros en directo durante la sesión de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí hoy. Os cedo el turno de la palabra y nos despedimos. Fernando, Juan Alonso. Pues yo por mi parte exactamente igual, agradecer a todos los asistentes el interés que han mostrado y bueno, también a Economist and Juris y a Juan, que he sido yo el que le he embarcado un poco en este tema y la verdad es que ha sido creo que muy didáctico e interesante, por lo menos para mí. Gracias a todos. Yo por mi parte también daros las gracias a todos los asistentes, a Economist and Juris por haberme invitado y a Fernando también por haberme invitado. Ha sido un placer estar por vosotros y espero que haya podido ser de utilidad esta sesión. Seguro que habrá sido útil y práctico y didáctico, como decís vosotros dos. Aún así, si queréis rescatar cualquier tipo de comentario o diapositiva, el mismo vídeo que está siendo grabado, así que lo subiremos próximamente a nuestra web. Asimismo, también se lo haremos llegar al grupo Paradel y a Eventos. No me extiendo más. Muchísimas gracias, Fernando, a Juan Alonso, a los distintos compañeros que han hecho posible este evento, a los compañeros de Diferencia Legal, siempre hay que citarlos. Y nada más, a vuestra disposición para lo que necesitáis. Juan Alonso, bienvenido a Economist and Juris. Sé que Fernando es casi de la familia y estamos a vuestra disposición. Ojalá podamos coincidir próximamente en un nuevo evento. Será un placer. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias igualmente. Gracias, Juan Alonso. Gracias, Fernando.